Amigas y amigos, bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Cuaderno de bitácora para náufragos de la edad del hierro. Gurú Padmasambhava, en su gruta, se proyecta cuánticamente con la gracia de un bailarín en 8 direcciones. Esconde los terma, los tesoros que deben ser ocultados en tiempos de tribulación. Cuando la Dakini le socorre y le muestra la ciudad del propósito, se convierte en Dorji Trollo y cabalga el tigre. Él es fuego rodeado de agua. La mujer es agua rodeada de fuego. La gruta de Asura, tallada en la roca viva del valle de Paro, fue elegida con precisión absoluta. Padmasambhava comprendía algo que los arquitectos modernos han olvidado, que ciertos lugares son puertas naturales entre mundos. La piedra allí es porosa al tiempo. El aire vibra en frecuencias que la mente ordinaria ignora, y cuando un ser como él, nacido del loto, parido por la flor, se sienta en meditación en semejante lugar, las leyes físicas se doblan como ramas jóvenes. Se proyecta en 8 direcciones, es verdad literal. Él es el primer físico cuántico. Los textos lo dicen con claridad, que hace temblar a los traductores. El gurú se multiplica, su cuerpo permanece sentado en la cueva, mientras 8 formas de sí mismo emergen y viajan. Cada una aporta un aspecto diferente de su naturaleza. Cada una tiene un talento, un trabajo específico que cumplir. Gurú Rinpoche, el maestro pacífico que enseña con palabras suaves. Gurú Sakya Senge, el príncipe que recuerda que la realeza verdadera está en el interior. Gurú Nyama Aoser, el rayo de sol que devuelve la oscuridad de la ignorancia. Gurú Padmasambhava mismo, el nacido del loto, el gran maestro. Gurú Loden Chokse, el señor del conocimiento supremo. Gurú Padma Gyalpo, el rey del loto. Gurú Senje Tratrok, el león rugiente que despierta a los dormidos. Y Dorje Trollo, el Vajra salvaje que cabalga el tigre. Y por cabalgar el tigre, no aludimos de ninguna manera a Julius Evola, ese mago negro que lo único que pretende es dirigir al hombre y someter a la mujer. Y esto, no lo olvidemos, es contrainiciático. Главным образом давление Москвы.
8 manifestaciones, 8 máscaras de una misma luz, 8 formas de penetrar el mundo, cuando el mundo se ha vuelto demasiado denso para ser alcanzado por una sola voz. Esto ocurrió en el siglo VIII, cuando el Tíbet ahora era tierra de demonios y dioses locales que se resistían a la llegada del Dharma. El rey Trisong Detsen había enviado a Santaraskasita, el gran erudito indio, para establecer el budismo. Pero cada piedra que se colocaba para construir el templo de Samye era derribada durante la noche. Los espíritus de las montañas, los nagas de los lagos, los señores del viento, todos conspiraban contra la nueva enseñanza. Santaraskasita comprendió su limitación. Era maestro de la lógica, maestro del debate, maestro de la filosofía. Carecía del dominio sobre las fuerzas que se mueven bajo la superficie del mundo visible. Entonces dijo al rey: solo hay uno que puede domar a estos espíritus. Trae a Padmasambhava. Y Padmasambhava llegó, caminando desde Odiyana, desde esa tierra mítica al oeste de la India, donde las dakinis danzan y los yogis vuelan. Y llegó portando el tridente de 3 puntas, el tambor que hace temblar los 3 mundos, el espejo que refleja la naturaleza búdica en cada ser. Luego, conociendo los nombres secretos de cada demonio, de cada dios, de cada fuerza invisible que poblaba las gargantas y los picos del techo del mundo, uno por uno los sometió, los transformó en lugar de destruirlos. Esa es la clave. Padmasambhava fue domador, alquimista de espíritus. Tomó a cada espíritu local, fiero, orgulloso, antiguo, y le mostró algo que nunca había visto: su propia naturaleza divina. Les enseñó que bajo la máscara de Dios o de demonio, todos son manifestaciones de la vacuidad luminosa. Y cuando comprendieron, juraron proteger el Dharma en lugar de combatirlo. Así y no de otra manera se constituyó Samye. Así el budismo echó raíces en tierra que antes lo rechazaba. Pero el maestro nacido del loto veía más lejos, veía siglos hacia adelante, veía tiempos oscuros que llegarían, invasiones que arrasarían monasterios, persecuciones que obligarían a los maestros a huir o morir. Veía la revolución cultural china, que llegaría 1200 años después y destruiría 6000 monasterios en una década de locura. Veía a Peter Thiel, CEO de Palantir, limpiándose los restos de una hamburguesa entre los dientes con un mondadientes de la CIA. Y entonces comenzó su trabajo más importante: ocultar los tesoros. Los termas son cápsulas de tiempo espiritual, lejos de ser simples textos enterrados. Padmasambhava tomó enseñanzas completas, ciclos enteros de práctica, iniciaciones, rituales, conocimientos secretos, y las ocultó. Algunas las enterró físicamente en cuevas, en lagos, en estupas. Otras las escondió en lugares más extraños, en la mente de sus discípulos, esperando que renacieran siglos después como Tertón, como reveladores de tesoros. Algunas las ocultó en el espacio mismo, en pliegues dimensionales donde esperarían el momento exacto. Cada tesoro porta un sello temporal. Solo puede ser abierto cuando las condiciones son correctas, cuando el mundo lo necesita y no antes, cuando el Tertón destinado a encontrarlo ha nacido y está preparado. Es tecnología espiritual de una sofisticación que hace parecer primitivos a los sistemas de encriptación modernos. Y todo esto lo hace desde su gruta, proyectándose en 8 direcciones simultáneamente. Viaja al futuro y planta semillas en el presente. Habla con discípulos que aún esperan nacer. Esconde textos en lugares que todavía son océano.
opera desde fuera del tiempo mientras su cuerpo permanece sentado en la cueva respirando el aire helado del Himalaya. Es entonces cuando aparece la Dakini, la reina de Saba. Tiene la cara y el pecho de la antigua Artemis de Éfeso. Las Dakinis son las más incomprendidas de todas las figuras del budismo tibetano. Los occidentales las traducen como ángeles femeninos o hadas. Los académicos las ven como símbolos de la energía femenina. Pero quien ha practicado seriamente el Brahayana sabe que son mucho más. Son inteligencias que operan en los intersticios de la realidad. Son las guardianas de los lugares de poder. Son las que prueban a los yogis. Son las que revelan y las que ocultan. En su pecho duerme una piedra de la luna. Ella es altar y ofrenda. Ella es la puerta y la llave. Y yo soy el fuego de sus cabellos. La Dakini se aparece a Padmasambhava en la gruta y es acción pura. Es Yeshe Sogayal, la que será su consorte, su discípula principal, la que memorizará todas sus enseñanzas y las preservará para el futuro. Pero en este momento, antes de que todo esto ocurra, ella viene como heraldo, como mensajera. Tiene alas en los talones. Le muestra los contrafuertes de la ciudad oculta, de la ciudad perdida. Esta ciudad existe fuera de los mapas, carece de ubicación geográfica, es el mandala perfecto que existe en el centro de todas las cosas. El Shambhala del norte es Agartha, es la ciudad de 9 puertas de la que hablan los textos herméticos. Es el lugar donde todos los caminos iniciáticos convergen y solo puede ser vista por quien ha completado cierta alquimia interior, por quien ha transmutado el plomo de la conciencia ordinaria en el oro de la percepción directa. La Dakini se muestra abierta porque Padmasambhava está listo. Ve sobre ella y dentro de ella una mandorla, una vésica Piscis. Sabe que hay que completar el trabajo, que ahora hay que dar el siguiente paso. Entonces ocurre la transformación. El maestro nacido del loto, el maestro pacífico que ha estado meditando en la cueva, que ha estado ocultando tesoros con paciencia infinita, se convierte en Dorje Trollo. El nombre significa Vajra del vientre. Es su forma más feroz, más salvaje, más indomable, acostumbrado a caminar por el filo de la navaja. Las ropas monásticas desaparecen, aparece desnudo, excepto por una piel de tigre. Su cabello es fuego, sus ojos son relámpagos. En una mano sostiene el Vajra, en la otra el puñal que corta las ilusiones. Y cabalga un tigre que es la Dakini. El tigre es realidad, lejos de ser símbolo. Es la fuerza primordial de la naturaleza, es la madre, es la cueva, la potencia salvaje que corre bajo el mundo civilizado. Ella es lo que los alquimistas europeos llamaban el león verde, lo que los taoístas llaman el tigre blanco. Es la energía sexual, la rabia sagrada, la violencia que puede destruir o puede transformar, según quien la monte. Dorje Trollo cabalga el tigre y nos enseña a cabalgarlo. Nos enseña a cabalgar el tigre de la modernidad. Lo dirige sin combatirlo. Lo monta sin reprimirlo. Usa su domesticación consciente. Usa su fuerza para llegar a lugares donde las formas pacíficas del gurú nunca podrían penetrar. Hoy, en la medianoche del mundo, solo hay una salida única. La marca el índice izquierdo. Y es este cabalgar, este amor. ¿Por qué lugares en el mundo hay rincones de la psique humana? Hay fortalezas del ego, hay nidos de demonios, donde la voz suave se pierde en el viento, donde la lógica rebota sin penetrar, donde la compasión es tomada por debilidad. En esos lugares solo
funciona la firmeza, solo el rugido que paraliza, solo el relámpago que fulmina. Dorji Trollo es Padmasambhava cuando abandona la negociación, cuando corta y taja, cuando destruye lo que debe ser destruido para que lo nuevo pueda nacer. Y aquí está el misterio profundo que los textos revelan solo a quien sabe leer entre líneas. Lo dijimos antes, él es fuego rodeado de agua. Ella es agua rodeada de fuego. Y ambos son danza y baile. Padmasambhava, en su esencia más profunda, es elemento ígneo. Es claridad que quema, es luz que disuelve. Es el sol espiritual que todo lo ve y ante el cual nada puede ocultarse. Es el sol secreto, el sol detrás del sol. Pero para manifestarse en el mundo debe rodearse de agua. El agua iniciática, el agua de la revelación, el agua de la compasión, el agua de la paciencia, el agua de las formas que hace posible que el fuego puro sea transmitido sin carbonizar a quien lo recibe. La Dakini es lo opuesto y lo complementario. En su esencia es acuática. Es lo fluido, lo receptivo, la compasión, lo oscuro, el vacío, lo que se adapta a todas las formas sin perder su naturaleza. Pero porta el fuego del conocimiento y la liberación en su interior, el fuego del deseo transformado en sabiduría, el fuego de la energía sexual elevada hasta la coronilla, el fuego que arde en el vientre y que cuando se comprende se convierte en el combustible para nuestro salto cuántico, para nuestro despertar. Por eso deben unirse, por eso la tradición tántrica insiste en que el yogi y la yogini, el gurú y la dakini, el fuego y el agua deben encontrarse, porque separados son incompletos y juntos son el universo entero. Cuando Padmasambhava y Geshe Tsogyal se encuentran, cuando él enseña, ella memoriza, cuando él transmite, ella preserva, cuando él muere en ella y en la historia, ella se asegura que renazca en el futuro a través de los tesoros ocultos. Lo que ocurre es alquimia, son las bodas mágicas. Es la gran obra completada en cuerpos humanos. Es el solve et coagula llevado hasta su expresión más alta. Y los frutos de esa unión fueron espirituales. Son, pues siguen dándose en este mismo momento. Mira a tu alrededor. Date cuenta. Están trascendiendo lo biológico. Los termas, los tesoros perdidos, son sus hijos. Cada texto oculto, cada ciclo de enseñanza que espera ser descubierto, cada revelación que aparecerá cuando el mundo lo necesite, es hijo de esa unión entre el fuego que ilumina y el agua que preserva. Son luz. Durante siglos los Tertón han aparecido, hombres y mujeres que de repente recuerdan enseñanzas que nunca aprendieron en esta vida, que encuentran textos enterrados en lugares que nunca visitaron, que descubren prácticas completas que emergen de su propia mente, como el agua que brota de un manantial subterráneo. Cada uno es Padmasambhava volviendo. ¿Y tú? ¿Tú recuerdas quién eres? Cada uno porta un fragmento del fuego original. Cada uno abre uno de los tesoros que él selló hace 1200 años. Y el proceso continúa, porque Padmasambhava partió hacia la montaña de cobre, donde gobierna como el rey de los dakas y las dakinis, en lugar de morir realmente. Dejó instrucciones claras. Cuando me invoques, llegaré más rápido que tu pensamiento. Estoy cerca de quien tiene fe. Y es verdad, los practicantes serios del Brahayana lo experimentan. Cuando la práctica se vuelve profunda, cuando la devoción es auténtica, la canción sincera, cuando la necesidad real, algo responde. Una presencia que es fiereza y ternura a la vez, una fuerza que es antigua y siempre nueva, un fuego que quema las impurezas y deja solo el oro. Eso es Padmasambhava. Eso es lo que los 8 en 1 significan. Eso es lo que los tesoros ocultos preservan. Eso es lo que la Dakini revela a quien está preparado.
Y en estos tiempos oscuros, cuando el Kali Yuga aprieta su garra sobre la garganta del mundo, cuando las instituciones espirituales se pudren desde dentro, cuando el materialismo científico pretende que sólo existe lo medible, los tesoros siguen apareciendo, los Tertón siguen naciendo, los Dakinis siguen revelando la ciudad del propósito, a quien sabe pedirlo correctamente. Porque el gurú Rinpoché plantó semillas suficientes, ocultó tesoros suficientes, se proyectó en suficientes direcciones. Y ahora, desde su palacio de cobre en dimensiones que la física cuántica apenas comienza a intuir, sigue trabajando, sigue enviando emanaciones, sigue cabalgando el tigre hacia los lugares donde la luz debe llegar. Y quien comprende esto, quien practica seriamente, quien se atreve a invocar al Vajra salvaje cuando hace falta, descubre algo que cambia todo, que él también es fuego rodeado de agua, que ella también es agua rodeada de fuego, que todos portamos las 8 direcciones en potencia, que todos podemos ocultar tesoros en nosotros mismos, que se abrirán cuando llegue el momento correcto. Así que esa es la enseñanza final de Padmasambhava, ¿eh? Esa es la ciudad del propósito que la Dakini revela. Esa es la razón por la cual él montó el tigre y se adentró en las regiones salvajes donde otros jamás se atreverían a haber ido, para mostrarnos que es posible, que la transformación es real, que el fuego y el agua pueden bailar juntos, que los tesoros están escondidos esperando, en forma de piedra, en forma de cristal, que el tigre puede y debe ser cabalgado, que cuando todo lo demás falla, cuando el mundo se oscurece demasiado, siempre queda Torjitrolo rugiendo en las montañas, recordándonos que hay fuerzas en este universo que se mantienen firmes, que permanecen libres e indómitas, que siguen protegiendo el Dharma, aunque deban hacerlo con métodos que asustan a los tibios. Mira, escucha, ese rugido todavía resuena en la noche. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes en mitad del camino? Que el que tenga oídos lo escuche.
Así sea. Nos vemos pronto, queridas amigas y amigos. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Chao.